Bienvenidos a este programa especial. Estamos otra vez en una conversación con expertos y con personas que sienten por su gran trayectoria lo que significa trabajar con niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Conmigo está Anita Lucía Vivar. Ella es licenciada en Educación Escolar Especial y licenciada en Educación Preescolar. Ella es presidenta de CRECIPE, que es Corporación de Centros Infantiles Particulares del Ecuador, sede Cuenca. También es directora de la Fundación Rayuela y es representante civil de Niñez y Adolescencia al Pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Bienvenida, Anita. Muchas gracias. Qué gusto tenerle con usted. Sí, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contenta de poder venir a compartir un poco la experiencia de estos años que llevamos trabajando en niñez y adolescencia, inmersos en educación, también en educación y el tema de discapacidad, que es algo además de todo que nos apasiona y nos ha movido y nos ha juntado con usted durante varias ocasiones, sí. que es lo importante. Creo que este trabajo que hemos venido haciendo ya por 22 años que llevo en mi profesión, es importante poder conversar hoy día con usted. Muchas gracias más bien por la invitación. Sí. Es que también he elegido, y de verdad, de todo corazón, a las personas que han permanecido en este camino de la lucha de protección de derechos. Uh-huh. Y es que digo, como son tantos años, hemos comenzado desde guaguas, ¿no? Así es, exacto. Y a lo largo del testimonio de nuestras vidas no hemos abandonado esa lucha. Exacto. Así es que gracias, Anita, por ser mi eterna compañera. Muchas gracias. Yo quiero que desde su experiencia nos cuente cómo es su trabajo y cómo ve la inclusión de los niños con discapacidad en la educación regular e incluso especializada. Bueno, desde nuestra perspectiva, como bien dice Lourdes, por algunos años ahora estoy representando a CRECIPE como centros de educación inicial. Vemos que la educación inclusiva ha tenido varios cambios positivos, pero que todavía falta mucho, ¿no es cierto? Nosotros creemos que la educación es la base de toda herramienta que tenga el ser humano justamente para poder cambiar este mundo. Todavía somos personas que creemos que con la educación cambiaremos el mundo. Entonces, desde pequeñitos, nosotros tenemos esa visión, incluso como institución, de poder ir haciendo que los niños respeten esta diversidad, que aprendan de la diversidad, no solo de la discapacidad, sino de la diversidad en general que hay en todas las aulas. Pero con pena a veces vemos que, claro, hay currículos inclusivos, hay currículos de adaptaciones curriculares, pero la realidad no es tan real, ¿no es cierto? Si valga la redundancia. La realidad es mucho más dura. A su vez, ahora con la representación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, hemos visto cómo madres de familia, padres de familia vienen y nos exclaman ayuda, porque realmente es así. Tenemos escuelas iniciales, escuelas inclusivas, escuelas especializadas, pero que no se está dando una verdadera inclusión, y eso hay que hablarlo súper claro. Muchas veces tenemos que cumplir un número, un porcentaje de niños que tienen que estar en las escuelas, pero también las escuelas no tienen la capacidad suficiente, ¿no es cierto?, para poder hacer esta inclusión. Entonces yo sí creo que todavía nos falta mucho por hacer, y en medio de esta vinculación ante el Consejo, con CRECIPE, hemos podido, por ejemplo, le voy a contar, el año anterior hicimos una muy buena capacitación justamente de inclusión, porque creemos además que la inclusión tiene que ser en toda la comunidad educativa. Puede muchas veces de parte de la dirección tener, por ejemplo, súper claro cuáles son la manera de realizar la inclusión y tener toda la predisposición, pero el equipo técnico tiene que tener, los profesores tienen que saber cómo incluir, y también los docentes, lógicamente, y todos padres de familia, y todos deben estar inmersos en esta inclusión. Entonces, no solamente es recibir niños y tener niños en las aulas, sino realizar una verdadera inclusión, que yo creo que ahí es donde todavía tenemos un poco de fallas. Claro, porque cuando hablamos de los centros infantiles particulares, esto significa a los niños que están en maternal,
están inicial 1 o inicial 2. Sí, ¿no? ajá, sí. Que creo que más bien en estos espacios son donde más incluidos son los niños porque no se nota mucho la diferencia, Exacto. ¿verdad? En estos espacios, además la importancia de la educación inicial, en nosotros está también esa pequeña suspicacia de poder descubrir y poder de alguna manera enviar a los centros especializados, ¿no es cierto? Porque la educadora, si bien es cierto, ella no puede, ella valora las destrezas, ¿no es cierto?, que vamos desarrollando, que el niño desarrolla, pero nosotros ya en los centros de educación inicial es sumamente válido que nosotros tenemos, digamos, el primer momento contacto con el niño para poder ya remitir a un centro especializado. Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer esta buena remisión, ¿no es cierto? Y que comience esta evaluación. Que muchas veces, como usted mismo nos ha hablado, ¿no es cierto?, lamentablemente ese bagaje de expertos o inexpertos, que hay gente también que muchas veces engaña a los padres de familia en esa desesperación de querer tener un diagnóstico. Entonces, en el punto clave es la educación inicial, ¿no es cierto? En esta educación inicial, este primer despistaje, pues se pasa justamente a poder abordar ya cualquier tipo de condición que tenga el niño, si presenta algún retraso en su desarrollo de las destrezas en las que estamos viendo. Y después de eso, pues nosotros vemos cómo ahí ya vamos más bien derivando a los especialistas, porque eso es sumamente importante. Yo creo que sí debemos respetar cada una de nuestras profesiones. Sí, exacto. Y eso es algo, creo que la ética nos llama a hacerlo, ¿no es cierto? Hemos tenido en estos años de experiencia muchas buenas experiencias, ¿no es cierto? Pero también muchas malas experiencias. Entonces creo que eso también es un llamado, pues, a que todos hagamos las cosas desde la perspectiva y desde cada una de nuestras profesiones. Ajá. Yo soy educadora, yo educo, el psicólogo evalúa y así cada una va teniendo sus... Como también he tenido contacto con las directoras de los centros infantiles privados, también he participado en talleres, ¿no? Y claro, hay un esfuerzo enorme por incluir. Sin embargo, incluir, como acababa de decir, significa pago de recursos, infraestructura, equipo profesional en psicología, fonoaudiología, terapia de lenguaje, que a la larga para el sistema privado también sigue siendo costoso. Y en el sistema público, pues, hay un gran número de niños. No siempre no se abastece, no tienen los equipos profesionales. Si estas son barreras, ¿usted cuáles cree que son otro tipo de barreras por las cuales los niños con discapacidad no pueden ingresar al sistema educativo regular? Yo sí creo que otro tipo de barreras, por ejemplo, todavía lamentablemente debemos decir, es la sociedad. ¿Ya? ¿No es cierto? Una de las barreras muy grandes es la sociedad. Qué pena decirlo, pero hay muchos padres de familia que todavía no tienen esa empatía, porque yo sí estoy consciente que la educación tiene que comenzar en casa. Entonces el respeto, la educación tiene que comenzar en casa, es el pilar fundamental. La escuela somos solo un 30%, pero el 70% de todos los aprendizajes vienen de casa. Entonces ese llamado siempre a la empatía. Le voy a contar algo sumamente doloroso. A nosotros nos pasó en el consejo, se acercó una madre de familia en un evento. Ella tenía los recursos para poderles ingresar a su hijo a una escuela y no tenía una escuela que le pueda recibir por la condición. Porque había tantas barreras. Entonces yo creo que sí, una de las barreras muy penosamente hay que decirlo, es todavía la sociedad, es ese adulto que piensa que el niño no debería compartir con el niño que aparentemente tiene. Claro, o sea, usted se refiere a los padres de familia de los niños que no quieren tener un niño con discapacidad en las aulas, porque hay esa creencia de que si está con tontitos, así es. Mi hijo también puede aprender cosas de tontitos, que es lo que yo... Es dolorosamente es así. Es el significado de las personas sobre la discapacidad. Esa empatía que realmente no nos ponemos en el zapato del otro y decimos qué pasaría si algún día me toca vivirlo de esa manera al otro lado. Y es lo que nosotros enseñamos. Por ejemplo, a nosotros en nuestra institución nos encanta una dinámica de justamente del respeto y de la diferencia. Entonces nosotros nos ponemos todas las profesoras
profesoras, ¿no es cierto? Todo el personal y decimos, bueno, ¿quién es más alta? ¿Quién está de negro? ¿Quién? Sí. Para enseñar las diferencias, que es un ejemplo súper pequeño, ¿no es cierto? Porque la diferencia no solamente está en la discapacidad, exacto, la diferencia y está en que todas las personas, bueno, lógicamente somos diferentes, cada una tenemos capacidades. A Pepito le gusta más la música, a Juanito le gusta más las matemáticas, y esa es lo que tenemos que enseñar a los niños desde pequeños a respetar. Entonces yo sí creo que si nosotros como educadores iniciales podríamos llegar a romper esa barrera de padres, de niños primero y de padres de familia, que creo que es la más sesgada y la más dura, podríamos cambiar en algo este mundo, ¿no es cierto? Y como les digo, entonces hay madres de familias desesperadas que a pesar de que tengan los recursos económicos como para ir a una escuela particular, las escuelas están limitando. Entonces, es eso, es justamente lo que usted dice, es todo esa condición de la parte física, de la infraestructura, de todo el equipo que a veces no se tiene, pero creo que sí deberíamos buscar apoyos. O sea, por ejemplo, nosotros somos una fundación que tenemos recursos limitados. Rayuelita, exacto, ¿no es cierto? Una fundación que tenemos recursos limitados, Rayuel, ¿no es cierto? Fundación Rayuel. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos que buscar aliados. Y es como hemos venido trabajando con ustedes tantos años, trabajamos con otros centros, tantos años y estas alianzas son importantes porque es cuestión más bien de ir haciendo ese tejido social que tanta falta hace, porque sabemos que sí hay instituciones que están dispuestas a trabajar con nosotros. Entonces no se trata solamente siempre que haya dinero de por medio, sino más bien que haya esa buena voluntad para poder seguir trabajando. Sí, esto de las alianzas son importantes porque como digo, ya estamos en el mundo de la discapacidad tantos años y todavía los movimientos no hemos logrado tener tanto impacto como, por ejemplo, el movimiento de grupo de mujeres. Y es porque tienen una alianza bastante fuerte. Claro. Y también una capacidad de expresión. Y creo que deberíamos tener esa capacidad de expresión de manera conjunta para lograr la consecución de protección de derechos de los niños. Anita, otra cosa que le quiero preguntar, si bien en los currículos de todos los profesionales está la diversidad, ser inclusivos, ¿por qué como acabo de mencionar, cuando hay que hacer adaptaciones curriculares para que los niños puedan ser incluidos, les cuesta tanto a los profesores incluir esa diversidad? Sí. ¿Cómo siente? ¿Cuál es la barrera en esos profesionales? Yo creo a veces sí que los profesionales a veces se limitan mucho, ¿no es cierto? Se limitan por el hecho de que, claro, el tener que hacer una doble planificación es hacer doble trabajo, sí, ¿no es cierto? Entonces yo sí lo veo y he conversado con algunas directoras de los centros y vemos esa limitante, ¿no es cierto? Hago lo mínimo, hago el mínimo esfuerzo. Entonces, claro, al tener que hacer una adaptación curricular, yo tengo que hacer, por ejemplo, 2 hojas de trabajo, ¿no es cierto? La una donde el niño tenga 10 palabras y el otro donde enseñe 5 palabras o 3 palabras, o dependiendo. Entonces ahí me limito. Siempre pongo ese límite, ¿no es cierto? Yo sí hago tal vez algún llamado a la reflexión porque hay gente muy valiosa como en todas las épocas, pero sí a las chicas jóvenes, a ponerle ese empeño, ese ñeque. Ponerse en los zapatos del otro. Exacto, ponerse en los zapatos del otro. Y hacer empatía. Hacer empatía porque es muy doloroso, ¿no es cierto? Claro, en la planificación yo puedo poner maravillas, ¿no es cierto? Pero en la realidad no es así. Y simplemente yo sé decirles, por ejemplo, a las profesoras cuando tenemos uno u otro niño con algún cierto tipo de dificultad, por ejemplo, el hecho de que, bueno, él no se aprendió el pictograma. Claro, no identificó, pero del pictograma me dice una frase o me dice dos palabras. Perfecto, ese niño tiene que ser aplaudido igual que el niño que se aprende el pictograma, porque tenemos que ir midiendo las capacidades de cada uno, ¿no es cierto? El niño que aprendió las 2 palabras puede ser que sea excelente en fútbol. ¿No es cierto? Entonces este niño sobresale, será excelente. Claro, además es el desarrollo. Exacto. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Donde uno pone en el celular que quiere encontrar y está rápido el contenido. Claro que hay que buscarlo. Sí, yo creo que los currículums educativos, todas las personas con o sin discapacidad, debería desarrollarse en base a las destrezas que vamos a usarlas en el futuro. En la vida. Claro, por ejemplo, buscar información, resolver problemas, trabajar en equipo. Y lo que yo siempre digo,
decir, no sé, no puedo, no entiendo, me equivoqué, porque eso permite encontrar las debilidades y fortalezas del equipo profesional, totalmente, ¿verdad? ajá. ¿Cómo usted siente? Porque también lo vivimos diariamente, Así. ¿no? ¿Cómo siente en la educación la falta de apoyo en el presupuesto para implementar las cosas que realmente necesitan los niños en el sistema educativo? Claro. Tanto privado como público, Así ¿no? es, así es. Y más en el público, considero, porque usted tiene una experiencia también pública, bueno, desde una fundación Así donde es. está todo el tiempo Así es. gestionando fondos Sí. y que estamos asustados si es que Limitados, este año claro. nos van a dar o no Así nos es, van a dar totalmente. un poquito Ajá. de dinero para mantener Claro, los proyectos. claro. Cuéntanos eso, ¿cómo ve ustedes? Claro, o sea, yo sí creo que lamentablemente, bueno, ahora hablemos del Estado, está, digamos, no cubre, ¿no es cierto? Pero no ahora, sino esta es una deuda histórica que ha tenido con educación. Entonces, yo sí creo que esa limitante es muy dura de enfrentar. Pero, por ejemplo, hay experiencias de escuelas fiscales, rurales, que hacen un muy buen trabajo. Justamente a veces yo pienso que cuando menos recursos tiene, como que algunas personas, la gente, se esfuerzan más, ¿no es cierto? Entonces yo sí, ya digo, esa empatía del profesional, de poder buscar soluciones, porque es como nos enseñan en la universidad, o sea, no tienes una cosa, pero tienes papel reciclado, pero tienes no sé qué. Entonces todas esas cosas deberíamos volver a hacer, ¿no es cierto? Escuelas, en todas las escuelas tenemos materiales que va sobrando de los años. Sigamos transformando, así mismo ese material de la misma experiencia que uno tiene, porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido en estos 22 años que yo llevo trabajando, yo he atendido a 6 niños con implante coclear. Entonces, claro, el primero fue sumamente difícil hasta implante investigar. Coclear para los niños que no escuchan bien, ¿no? Entonces, hemos tenido, tuvimos que ir aprendiendo. Pero claro, el sexto no es que sabíamos todo, pero ya lo atendimos de una mucho mejor manera. Ustedes no cerraron las puertas a un niño, abrieron y con eso abrieron nuevas posibilidades de aprendizaje. De aprender y de aplicar. De aprender. Porque entonces, hubo empatía en los profesionales. Entonces, eso es lo que yo creo que sí deberíamos todos desde las cabezas ir transmitiendo a los profesores. Y sí, ya digo un llamado porque esto de las profesionales, no de ahora, no por la juventud, no, pero yo sí veo un limitante. O sea, la gente se limita en lo mínimo, ¿no es cierto? Alguna vez una directora me decía, es impresionante porque cumplo mi horario y salgo corriendo, sí, ¿no es cierto? Cuando nosotros sí, trabajamos tal vez de otra manera, trabajamos muchas veces sin una remuneración, sin esperar una gran remuneración. Justo usted sabe cuáles las historias muchas veces incluso de las instituciones sin fines de lucro, que nosotros tenemos que el presupuesto ir viendo año tras año, y a veces es años que han sido mucho más difíciles, pero que hemos tenido que seguir, ¿no? Es porque tenemos esa convicción, esa empatía, y yo sí creo que todavía en este mundo tiene que haber esa gente que tenga ese don de servicio, ¿no es cierto? Que vaya más allá, ya digo, de la parte económica, que lógicamente para todos es necesario porque todos vivimos de ella, pero sí esa empatía, y esa educación, ya digo, esa educación, para mí es fundamental la educación de la casa. O sea, con el ejemplo, nosotros como padres damos tantos malos y buenos ejemplos a nuestros hijos, desde el respetar la fila del banco, el respetar, por ejemplo, el que me estacione, no, un ratito me estaciono donde mañana me pasó eso. Exacto, o sea, no puede, ¿no es cierto? Entonces, si mi hijo ve, incluso el respetar la diferencia, que si mi hermano o mi hermana piensa de otra manera, tiene otra ideología y yo tengo otra ideología, tengo que respetar. La diversidad de Exacto. Y respetar al otro. Respetar, ¿no?, al otro. Entonces, que así vamos a respetar a las personas con discapacidad. Así es. ¿Cuál es el papel de las familias en la educación de los niños? Como yo decía, yo pienso que el papel de las familias, bueno, es básico y fundamental. La familia, yo pienso que más bien es comprobado que tiene el 70% de la carga, digamos así, ¿no es cierto?, de los niños que van a la escuela. Porque la educación es un triángulo, ¿no es cierto? Está el niño en la parte de arriba, la escuela y la familia. Entonces, si en alguna de esas tres partes se llega a romper este triángulo, pues justamente vemos cómo no hay esta sincronía que tendría que haber. Entonces, pienso que es fundamental que las familias primero estén totalmente conscientes. Creo que otro de los problemas, y como le decía, de lo que hemos hablado,
Es claro, cuando tenemos, por ejemplo, ya comenzamos con alguna, la escuela me da algún diagnóstico no favorable, la familia lógicamente sufre duelo hasta tener un diagnóstico certero de qué es lo que el niño necesita, pasa por todo este proceso, ¿no es cierto? Que muchas veces es de negación. Y muchas veces desde el pasar, como hablábamos algunas veces, de profesional en profesional, hasta ver si alguien me dice que no es cierto, o alguien me da un mejor diagnóstico. Pero entonces, ahí otra vez vamos a hablar de la empatía, ¿no es cierto? De la empatía también de los profesionales que dan un diagnóstico, de la empatía del centro que hace la terapia. Entonces, esa empatía tiene que estar relacionada y ligada en todo. La familia es el principal apoyo para cualquiera de las condiciones de los niños. Como digo yo, para el que sabe más matemáticas, porque a mí siempre me gusta hablar de diversidad, ¿no es cierto? La diversidad incluye también niños con discapacidad, niños sin discapacidad, niños con lentes, niños con ayudas, justamente como el implante coclear, con silla de ruedas, es la discapacidad en general. Claro. A ver, yo quiero ir como resumiendo las cosas que usted ha dicho y que me encantan, que cuando hablemos de inclusión de niños con discapacidad, hablemos también de diversidad en general. Y eso me parece súper lindo porque hay diversidad de pensamiento, de religión, de género. La otra cosa importante que usted ha destacado es la empatía, ¿no? La empatía de los niños con niños con discapacidad, la empatía de los profesores con los niños y con las familias, la empatía de las familias de los niños que no tienen discapacidad para aceptar a los niños que tienen discapacidad. La empatía de los profesionales para hacer algo más de lo que tienen que hacer, porque además hay muchas cosas lindas que hacer. Y algo que me parece importante es cómo desde la debilidad podemos generar redes de acción, que es la alternativa que hemos ido generando para poder subsistir, ¿no? Y cómo desde la debilidad, desde las ausencias también, cuando se quiere y se tiene voluntad, se puede generar material, hacer currículos especializados, inclusivos y eso, ¿no? ¿Nos puede indicar finalmente cuál es su papel como representante civil de la niñez y adolescencia en el Consejo Cantonal? Claro, en el Consejo Cantonal nosotros, representando a la niñez y adolescencia, que es un colectivo sumamente amplio, ¿no? Entonces, lo primero es justamente ir haciendo que esas políticas públicas establecidas se vayan cumpliendo, ¿no es cierto? Nosotros somos, digamos, la mano civil del Consejo, en donde vamos proponiendo proyectos, más que proyectos, por ejemplo, cosas específicas. Vamos a también, se ha tenido un gran cambio, digamos así, estos 2 últimos años, porque nos hemos inmiscuido, al menos hablo yo personalmente como niña de adolescencia, en poder estar al lado de esos proyectos que ya existen, ¿no es cierto? Por ejemplo, proyectos como, o proponer proyectos como el cuento de poder hacer este tema de inclusión, ¿no es cierto? Que hicimos con escuelas, hicimos desde como auditores educativos, directoras, docentes, para que todos sepan justamente cuáles son cómo se va haciendo la diversidad también en poder incluir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que hago mal? Entonces, más bien el papel mío, hablo como universidad, ha sido proponer. Entonces hemos propuesto muchas ideas, tenemos un consejo, ahora debo decirlo, abierto y hemos trabajado de la mano, hemos hecho temas, por ejemplo, en escuelas específicos donde vemos que hay violencia en general, entonces las escuelas nos piden, se hace esta solicitud, digamos así, muy no formal nada, sino vemos cuál es el problema y damos respuesta, ¿no es cierto? El estar junto a las juntas de protección de derechos también, ¿no es cierto? Ahora hay unas nuevas juntas, el haber participado en todo el proceso de elección de las juntas, de los miembros, ¿no es cierto? El ver, pero sobre todo ver que las políticas estén cumpliendo, es decir, tengo la política, qué programas del municipio desarrolla, muchas veces estar al ojo también de los programas del Estado, ¿no es cierto? Lamentablemente hemos tenido que acompañar, por ejemplo, el año anterior, desde el Consejo y mi persona, por ejemplo, las fundaciones que no tenían el pago del Estado, entonces ir a la Defensoría del Pueblo, en siempre ser más bien esa mano que está uniendo a la sociedad civil con el Consejo, ¿no es cierto? Que el Consejo lo que tiene justamente
una de sus prioridades es eso, el ejecutar las políticas públicas, sí. que Entonces, ya porque el exigir Consejo, de alguna manera. Claro, el Consejo de Protección de Derechos, ¿verdad? Para hacer un resumen, está constituido por autoridades y un representante civil. Estamos constituidos por 22 personas. Por 22 personas. Es el alcalde, que es quien preside, tiene un secretario ejecutivo y tiene 10 representantes de la sociedad civil, de los 10 grupos de atención prioritaria, y 10 representantes del gobierno, ministerios. Y de todos los ministerios, cuya función del Consejo es hacer política de protección de los derechos de los niños, pero también de hacer un seguimiento para ver si estas políticas están cumplidas. Y esto es es buenísimo, porque ya sabemos que tenemos una gran aliada dentro del Consejo de Protección de Derecho, y más bien es una gran oportunidad, de verdad, Anita, porque ya venimos trabajando en esto. Y eso digo, y nos vemos de aquí en 1 y 2 años haciendo cosas grandiosas y logrando cosas. Y digo, no vamos a comenzar ahora, pero digo, vamos a hacer algo muy lindo e interesante del Estado. Entonces, con nosotros está Anita. Muchas gracias. No estuvo porque seguimos en la lucha. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, Anita. Esa lucha, como usted dice, esa lucha pues que hemos ido aprendiendo poco a poco. Ahora para mí es muy satisfactorio poder estar al frente de niñez y adolescencia. Realmente siento que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, hay mucho por proponer. A veces mi cabeza vuela y quisiera hacer un montón de cosas y tengo que poner los pies en la tierra, ¿no es cierto? Tengo que reconocer, como le dije, que ha habido mucho apoyo del Consejo realmente, porque lo que hemos propuesto hemos podido, y es más allá de recursos económicos, ¿no es cierto? Eso también quiero decir. A lo mejor lo que nos falta también es la movilidad social. Es ese tejido social, es de esa voluntad de decir, por ejemplo, hagamos este tipo, el año anterior dimos varios talleres, muchísimos a educación inicial, ¿no es cierto? Entonces es cuestión de yo llamarle, yo sé que usted tiene buena voluntad, vengas. Sí, le conseguimos a otro doctor, exacto, le conseguimos a otro doctor. Entonces es cuestión de eso, ¿no es cierto? De esa voluntad que yo sé que ese tejido social, sí se puede, como digo, hay gente que todavía creemos en eso, en que las cosas de voluntad van a salir. Y podríamos seguir hablando horas y horas, ¿no? Pero ya, gracias. El programa tiene su límite. Y de todo corazón, gracias, Anita, porque nos deja enormes mensajes de cómo trabajar de manera conjunta y vamos a seguir de tal manera que las personas sientan que no son solo palabras, sino que van a tener productos, porque hay un compromiso social del corazón. Exacto. Ese compromiso con el que hemos venido trabajando tanto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.